Bien, entonces, recordemos los dos grandes componentes del puente en la superestructura, que lo hemos visto ampliamente, y la subestructura, ¿no? También denominado infraestructura, ¿no? La subestructura, obviamente, su función son elementos de apoyo, ¿no? O de soporte, ¿no? Y a través de estos elementos de soporte transmiten las cargas desde el tablero o de la superestructura al suelo de fundación, ¿ya? Dependiendo que si es un puente de un solo tramo, por ejemplo, si es de un solo tramo, solamente está conformado por los estribos, ¿ya? Que son los apoyos extremos, ¿no? Si es un puente continuo, tiene pilas intermedias, ¿no? Pilas intermedias, ¿sí? Esos son básicamente los que están, ¿no? Y la cimentación, que puede ser una cimentación superficial o profunda, ¿no? Obviamente cada estribo y cada pila tiene su cimentación, ¿no? Forma parte ya de los elementos. Bien, aquí podemos ver un estribo, en donde se puede ver este estribo se denomina estribo en muro emboladizo, ¿sí? Está constituido por esta pantalla que sirve de soporte del tablero, pero a la vez también sirve de apoyo, ¿sí? Sirve de apoyo sirve para contener sirve para contener el relleno que está, ¿sí? El relleno. Bien, entonces tenemos eso, tenemos los estribos, las pilas intermedias y la cimentación. Aquí se puede ver los estribos, ¿no? Bien, la definición del estribo es un elemento de un puente que sirve para soportar la superestructura, pero a la vez también sirve para contener el relleno que está en el acceso del puente, ¿no? Ya, ¿cuáles son ya, y a través del estribo, pues obviamente se transmiten las cargas del tablero a la superficie, al suelo de fundación a través de la zapata de cimentación. ¿Ya? La diferencia que hay entre los estribos y un muro cualquiera es que el estribo, además de sostener el relleno, sirve también para soportar y transmitir las cargas que vienen desde el tablero. Bien, ¿cuáles son los componentes más comunes de un puente, de un estribo? Acá está. Es el tablero, perdón, la losa de acceso, el espaldar, que se denomina esta parte, el espaldar, la pantalla, el apoyo, el sector del apoyo, la pantalla, la zapata de cimentación y la cimentación profunda, de ser el caso, puede ser un pilote, por ejemplo, ¿no? Cimentación profunda, ¿no? Están los elementos que lo conforman, aquí lo podemos ver en un gráfico, ¿no? Este es el cabezal. En realidad nosotros lo denominamos no cabezal, sino denominamos espaldar. Se lo denomina espaldar. Bien. Tenemos la viga de asiento y tenemos la pantalla, ¿no? Tenemos también la cimentación y si es necesario, como yo decía, los pilotes, ¿no? Bien. Los estribos, bueno, hay alguna clasificación de los estribos. La más común, bueno, los estribos pueden ser el tipo pantalla, como se ve aquí en esto. Los muros de alas van así totalmente horizontal en planta, ¿no? Esos muros de alas. Los muros de ala dependen de la configuración del puente, ¿no? Entonces aquí está esto. Los muros también a veces pueden tener una inclinación, ¿no? Es más seguro que deben tener inclinación, ¿no? No necesariamente estar así totalmente horizontal, como está aquí, sino así está, de esta posición, inclinados, ¿no?
Los muros de ala sirven para contener el relleno del terraplén de acceso, ¿no? Aquí está el puente en sí, el asiento de las vigas, está el muro de ala, ¿no? Entonces, el más común de los estribos es el que se denomina muro pantalla tipo voladizo, ¿no? Está constituido por zapata y la pantalla que nace de la zapata, ¿sí? Y es el que va a contener el relleno y además es el que va a recibir la carga del tablero del puente, ¿no? Todos estos tipos que hemos visto aquí son estribos tipo pantalla, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Siendo visto frontal y esta vista lateral y esta otra vista lateral acá, ¿ya? ¿Okay? Ese es el estribo tipo voladizo. También a veces cuando ya la altura del puente sobrepasa los 7 metros, por ejemplo, se puede usar los puentes que tienen estos contrafuertes. ¿Sí? Son para puentes ya de 8 metros para arriba, ¿no? Una vez nos tocó diseñar un estribo de 9 metros. Estribo de 9 metros tenía una altura que hacía que se desplace el estribo, ¿no? Entonces, en el proceso constructivo principalmente. Entonces, a ese elemento que tiene un espesor determinado, si se le aumenta el espesor para que cumpla con las condiciones de servicio y resistencia, va a tener problemas, ¿no? O sea, va a ser muy robusto. Entonces, ahí es cuando se le pone contrafuerte, que son una especie de columnas que están separadas cada 4 metros, cada 3 metros 50, ¿no? De esa manera rigidizo la parte del voladizo, que es el muro pantalla, ¿no? Que es en voladizo, rigidizo y de esa manera puedo controlar servicio, que son desplazamientos, y puedo controlar resistencia, que ya es el diseño, ¿sí? Entonces, esos son los muros con contrafuerte. Y uno que no es muy usado aquí, salvo puentes pero muy pequeños, los estribos de mampostería, ¿no? Bien, los estribos no solamente son la única cimentación, sino que si los tramos son continuos, tenemos las pilas centrales, como pueden ver aquí, ¿no? Estas pilas centrales, ¿no? Y acá tenemos los estribos, y esos son las subestructuras, ¿no? Bien. Los estribos deben ser analizados bajo 2 estados de resistencia. Estado límite, último, ¿sí? Ese estado límite lo analizamos ya para diseños, ¿no? Para diseño de los elementos, por ejemplo, de la pantalla, del espaldar, ¿sí? De la cimentación, ¿sí? Ese utilizamos el estado límite último, ¿no? Resistencia último o resistencia 1. En el estado límite de servicio chequeamos los esfuerzos, la capacidad que tiene el puente, capacidad en el estado de servicio, los esfuerzos de contacto, por ejemplo, ¿no? Que deben de ser menor o igual que la capacidad admisible del suelo, por ejemplo. Otro estado de servicio es los desplazamientos que puede tener el estribo, y en su condición más crítica, el desplazamiento lateral, que va a hacer es si el estribo lo rellenan, de que todavía no tiene el tablero, ¿no? O sea, no está la carga del tablero, ¿no? Que puede contrarrestar un poco al efecto del de la carga, ¿no? Entonces, el estado de servicio, usted chequea, como su nombre lo indica, toma en cuenta las consideraciones de las cargas sin Mayer en estado de servicio, ¿no? Como por ejemplo, las deflexiones, ¿sí? Y las deflexiones, la estabilidad al volteo, al desplazamiento,
y la capacidad geotécnica. Esas son las condiciones de servicio que debemos chequear. Aquí están los factores de cargas que utilizan la norma, ¿no? Ya lo vimos eso la vez pasada. Aquí están, ¿no? Factores de carga para determinar los desplazamientos, máximos desplazamientos en la estructura. ¿Ya? Ahí están los coeficientes que debemos usar. Mientras que los factores de carga para determinar la capacidad. Bien. Entonces tenemos ya aquí las condiciones para chequear servicio y estado de resistencia 1. Esto es interesante, dice, la evaluación de la estabilidad global de un estribo de un muro que contenga o no una unidad de fundación se realiza en estado límite de servicio en función de las combinaciones de carga. Estado límite de servicio 1 y el factor de resistencia adecuado. Entonces, aquí tenemos los predimensionamientos por estribo de edad, esto no nos interesa, aquí están. Estribo voladizo, predimensionamiento. Sí, un ratito, sí. No se escucha. Ya, digo que el tablero generalmente está para acá. Este es el tablero. ¿Ya? Y este generalmente, perdón. Perdón. Sí, el tablero debe estar acá. Esta aquí es para poner la losa de acceso. Ya. Entonces, la altura del estribo va a estar dada por los siguientes parámetros, ¿sí? Entonces, la altura, ¿qué es la altura? La altura es desde el punto de cimentación hasta arriba, donde está la cota del tablero, la cota superior del tablero. Eso es H, esa es la altura total del estribo. ¿Ya? Altura total del estribo. Si H es la altura, la base, está entre la mitad de altura a 2/3 de H. ¿Ya? Si el puente, si el estribo tiene ya una altura mayor a 5, a 4,5, yo generalmente, y como el muro va a estar sometido a la carga lateral proveniente del empuje del lateral de la tierra, ¿ya? Y ese empuje se puede magnificar por efecto del sismo. Entonces yo prefiero utilizar 2/3 de H. Con eso predimensiono la zapata. Tengo la altura por unidad de metro longitudinal, tengo B, que es el ancho de la zapata. Entonces, luego tenemos el valor de B entre T, entre 3.
ya, que es la zona donde, ¿sí? La parte de atrás, y H entre 12 es aquí este espesor, ¿no? El espesor de la pantalla, y aquí H entre 12. Pero yo siempre digo que el concepto de que la zapata debe ser de mayor espesor que el de la pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla se va a sujetar en la zapata. Entonces, mientras más rígida, mejor todavía. Entonces, ese valor entonces de tanto de B y de H nos van a dar las dimensiones reales del muro en voladizo, ¿no? Vuelvo y repito, H entre 12 y H entre 10 sería aquí. Siempre el espesor de la zapata debemos darle un poquito más de altura. Por ejemplo, si este tiene 5, bien, acá está. Entonces, tenemos la altura total del puente, la mitad, y este espesor H entre 12, ¿no? Yo lo pondría H entre 10. ¿Ya? Y tenemos el H entre 12, que es la base de la pantalla, y arriba puede ser, ahí dice H entre 24, mínimo 30 centímetros, ¿no? Sí, pero ya va a depender también de la altura del puente, ¿no? ¿Ya? Y arriba 20 centímetros, pero yo generalmente, mis puentes que yo diseño lo dejo en 30 centímetros el espesor en la parte superior. Bien, y entonces esas son las medidas, recuerden. 2/3 de H, H entre 12, H entre 10, el espesor acá, H entre 12, y la parte que queda del talón, B entre tercios, ¿no? Ok, y ahí tenemos ya nuestro puente con esa altura del estribo. La acción del contrafuerte es ir poniendo unas columnas todo lo largo del puente. Si el puente tiene 12 metros del ancho del tablero, entonces yo pongo un elemento rizador, metro pongo otro, y a 3 metros así. Voy, como quien dice, unas columnas que sobresalen una parte del muro pantalla. ¿Ok? Bien. Perfecto. Cargas de diseño. Vamos a ver la carga, que hay una ilustración de esto, ¿no? Tenemos la ilustración. Un ratito déjame prender el aire que hace un calor tremendo. Un ratito. Bien. Bien, caballeros. A ver, voy a hacerlo un poquito más grande. No sé si lo puedo hacer. Me pasa que este está en archivo en Word todavía. Aquí está. Las cargas en un puente. Las cargas básicas en un puente. Primero, obviamente, tenemos el peso propio del elemento, ¿sí? Del estribo del puente. Y tenemos el peso propio del estribo del puente. ¿Ok? De elementos de hormigón armado. ¿Ya? Generalmente nosotros lo dividimos en partes, ¿sí? Por ejemplo, el espaldar del estribo, el asiento del estribo,
la pantalla, la base, ¿sí? Eso tienen un peso, ¿no? Cuyo es obtenido del volumen multiplicado por el peso específico del hormigón, que es 2.4 toneladas sobre metros cúbicos. Es el peso específico del hormigón. Luego vienen el peso del tablero, obviamente, ¿no? El peso del tablero está representado aquí por esta carga. ¿Ya? Ahí viene la carga DC, la carga DW, la carga L proveniente de la carga viva de vehículos, la carga PL, perdón, que es proveniente de la carga del peatón. ¿Ok? Bien. Ahí esa es la carga así. También viene del tablero, también proviene la carga, el BR, es la carga de frenado, ¿sí? ¿Sí? El vehículo cuando pasa, por si acaso es diferente el efecto del impacto, esa es otra cosa, ¿no? El frenado del carro viene, siempre hay una situación de que usted va a un puente y generalmente generalmente baja la velocidad, ¿no? Porque obviamente va en un tipo de pavimento, al ingresar a otro puente generalmente hay una junta. Entonces usted la ve y automáticamente, inclusive las normas le dicen, de tránsito le dicen baje la velocidad, ¿ya? Entonces ese cambio, ¿sí?, de velocidad hace que se produzca un efecto de frenado. Entonces ese efecto de frenado justo delante del puente le produce una componente de horizontal, que es BR, que es aquí mayúscula, ¿sí? Está generalmente ubicado a 1.81 desde en cuenta desde de la capa de rodadura, ¿no? 1.81 metros, ¿ok? Y esta carga BR está dada por un porcentaje de la carga de vehículo, ¿ya? Ok, esa es la carga en la superestructura. Y la carga proveniente del empuje de tierras, ¿sí? ¿Sí? Y el empuje provocado por la sobrecarga. Aquí hay los vehículos, principalmente los grandes trailers, le producen aquí una sobrecarga al relleno que se transmite en esta carga uniformemente distribuida, que se llama LSH, que es la sobrecarga viva de relleno, ¿ya? Bien, esta es la sobrecarga viva LSH. Bien, y eso para todas las combinaciones para estado de servicio y estado de resistencia, ¿no? 1. Cuando viene el evento máximo, que es el sismo, se va a producir el fenómeno de la masa. La masa hace que los elementos se aceleren y haya una componente inercial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la componente horizontal del tablero, EQ, ¿sí?, está aquí, ¿no? Actúa, ¿sí?, en el eje del tablero, en el centroide del tablero del puente, este EQ. El terreno también el terreno también se acelera y se incrementa. Entonces, este EQ es la componente de la carga sísmica por movimiento del movimiento de la masa inercial, ¿sí? ¿Sí? Y está representado por EQ, ¿sí? También, obviamente, existe la aceleración del tablero, perdón, del puente, de la pantalla y del vía cabezal, ¿no? Okay. Eso va a estar en función de un porcentaje de G, dependiendo de las condiciones dinámicas del estribo. Ok, entonces, generalmente en un diseño en estribo usted chequea estado de carga de servicio, o sea, sin factores de mayoración,
ya, en donde chequea el factor de seguridad al volcamiento, el factor de seguridad al desplazamiento y el esfuerzo de contacto, que no sobrepase la capacidad admisible del suelo de fundación. Y también desplazamientos laterales de la pantalla, ¿no? Esos estados de servicios no son mayorados. Ahora, para evaluar ya el diseño de los elementos estructurales, ya sea la cimentación, la pantalla, el elemento del espaldar, ya esos elementos serán diseñados haciendo combinaciones de las cargas verticales, ¿sí? Proveniente de DC, DW, más las cargas vivas, que son BR, que son la carga viva la carga viva proveniente de los vehículos, la carga viva proveniente de los peatones, ¿sí? Todo eso también es carga vertical, ¿no? ¿Ya? Y hacer las combinaciones que la ASTO le llama estado de resistencia 1. Y luego viene el evento sísmico, donde usted combina la carga vertical con la acción sísmica. Entonces, esas son, entonces, servicio, estado límite de servicio, y el estado límite de resistencia 1, que ya es diseño, y el otro que es también el estado de evento máximo, ¿no? Okay. Bien, entonces, esas son las cargas que intervienen. Aquí está, más adelante hay una recopilación conceptual de todas estas cargas, que está, esto ya lo hemos visto, lo podemos ver de nuevo. No hay, la fuerza sísmica está dado del suelo, la amplificación va a estar dada por la forma de mononove o cabe. ¿Okay? Así se lo denomina, mononove o cabe. Bien. Las combinaciones de carga, aquí está, resistencia 1, que yo decía, es el que vamos a ver, ¿no? Los otros no toman en cuenta ciertas consideraciones, como, por ejemplo, en el resistencia 2 interviene la carga de viento, ¿sí? También la carga 3, también a vientos mayores. La resistencia 4 es, representa relaciones muy elevadas entre las cargas permanentes y la sobrecarga. Entonces, nosotros con el estado de resistencia 1 es suficiente para carga vertical, ¿ya? Y el que se denomina evento extremo. Se le va a apagar. No se me apagó. Parece que se me iba a apagar. Bien. El evento extremo 1 se considera la combinación de cargas incluyendo al sismo, o sea, las cargas verticales, ¿no? El evento extremo, déjame ponerle aquí en negrillas también porque... Ya. Y el evento extremo 2 se considera la combinación de cargas incluyendo la carga de hielo, que eso no es caso para nosotros. Entonces, el caso para nosotros que vamos a utilizar, esto no lo vamos a resaltar, porque no vamos a utilizar el estado de resistencia 1 y el estado... Perdón. Ya, estado de resistencia 1 y estado de resistencia 2. Correcto. Bien. El estado de servicio 1. Ya, entonces, estos son estados de resistencia. Lo que estamos aquí. Ya. Y el estado de servicios, ¿no? Ahí estamos. Vamos a darle un poco para... El de servicio 1 considera el viento, 90 kilómetros por hora. El servicio 2, como procede controlar la afluencia de las estructuras de acero. Servicio 3, la combinación de carga relacionada con la tracción en la superestructura del hormigón pretensado. El servicio 4 se considera la combinación de carga relacionada a la tracción en su estructura de hormigón pretensado, controlar la fisuración. Bien. En el servicio 1, en la combinación de cargas normales del puente, incluyendo un viento, ¿no? Pero generalmente el viento no entra, por lo tanto se mantiene solo el estado de servicio 1, con cargas verticales.
Fatiga es la combinación de cargas de fatiga y fractura que se relacionan con la sobrecarga gravitacional vehicular y las respuestas dinámicas bajo un único camión de diseño. Las consideraciones de la estabilidad. Aquí están, esto es importante. El análisis de la estructura del estribo contempla la determinación de las fuerzas que actúan por encima de la base de la cimentación, tales como el empuje de tierra, peso por la estructura, carga y sobrecarga, de manera a asegurar su estabilidad contra las fallas del volteo, del deslizamiento y presión en la base. Estos sí son importantísimos, de las fallas, contra las fallas por volteo. Eso tenemos que chequear, ¿sí? En muro puede fallar los elementos estructurales que lo conforman por partes individuales, al no ser lo suficientemente alto para decir las fuerzas que actúan sobre él. Para evitar esas posibilidades se debe diseñar los debidos espesores y refuerzos necesarios para resistir los momentos y cortantes. ¿Ya? Entonces, hay que chequear volteo, el factor, si lo chequea por factor de seguridad, ¿no? Al volteo, el deslizamiento y presión en la base, que es la presión de contacto. La estabilidad del volteo ocurre falla por volteo cuando el momento flector generado por los empujes activos del suelo supera el momento resistente que surge del peso propio del estribo, ¿no? Es decir, la sumatoria de los momentos por cargas verticales tiene que ser mayor que la sumatoria de momentos por las cargas horizontales. Ok. ¿Ya? Entonces, los momentos generados por las cargas horizontales, ¿no? El empuje activo al suelo, el empuje de la sobrecarga viva, por ejemplo, ¿no? En el estado de servicio, ¿ya? Es mayor que los momentos producidos por las cargas verticales, ¿ya? Ya, el estado límite de resistencia debe evaluarse para analizar la estabilidad por volteo, ¿no? Los resultantes de las cargas deben situarse en la mitad central. Las cargas, ¿ya? Debe situarse en la mitad central, excepto el caso del suelo rocoso en que se mantendrá en los 3/4 centrales. Ya. Aquí está, ¿no? El gráfico de la falla por volteo. Dice aquí, para el estado límite de evento extremo y con gamma y Q igual a 0, debe mantener la fuerza resultante en la base del cimiento dentro de los 2 tercios centrales de las dimensiones del cimiento para cualquier suelo. ¿Sí? La resultante, la fuerza resultante en la base del cimiento dentro de los 2 tercios centrales de las dimensiones del cimiento. Ok. Entonces, para la estabilidad del volteo, generalmente el factor de seguridad debe ser mayor que 2 para volteo. Para deslizamiento, en cambio, es este el efecto, ¿no? Se produce falla por deslizamiento cuando la presión a través del suelo excede la capacidad por fricción por desplazamiento. Es decir, la sumatoria de fuerzas verticales multiplicado por un coeficiente de fricción debe ser mayor que la sumatoria de las fuerzas horizontales. ¿Ya? Eso tiene que ser mayor que 1.5. ¿Ya? Dice, para garantizar la estabilidad de un muro de contención es necesario evitar grandes deformaciones o movimientos excesivos. ¿Ya? Es común que los muros fallen ante deslizamientos, pese a que fueron diseñados con especificaciones y procedimientos universalmente aceptados. Bien. Ok. Cuando esto sucede es necesario modificar ciertos elementos del estribo y se pueden utilizar varias alternativas. Por ejemplo, aumentar el tamaño de la base. De esta manera se incrementa el peso del muro y la fricción entre el suelo de fundación y el muro. O sea, la base de cimentación. Y si eso no funciona, hay que hacer un dentellón en la base del muro. ¿Cuál es el dentellón? Es un elemento vertical que se lo coloca aquí, casi debajo del mismo. Esto, ¿no? Este dentellón. ¿Ya? Este es el dentellón. ¿Ok? Listo. Ya, un ratito, caballero, un ratito.
César, cuéntame. Ajá. Ahora sí. Digo que la presión de la tierra en reposo, está aquí, el suelo puede ser un suelo muy duro, que haga que sea estable, ¿no? Y en realidad no produzca una presión importante, ¿sí? La presión de tierra activa, ¿no? Que es la que produce desplazamiento, y la presión pasiva de tierra que hace la reacción contraria, ¿no? Esos son los tipos de presión, ¿no? Ya, la presión va a estar dada por K, gamma del suelo, y por Z, ¿sí? Z es la profundidad, ¿no? Aquí está. La altura del suelo debajo de su superficie, ¿no? Con profundidad, ¿no? Ya. Y P es la presión lateral del suelo en toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces, el coeficiente de empuje lateral activo, K sub A, está dado por esta expresión de Coulomb. Ya, aquí recordemos algo de lo que nos enseñaron en geotecnia. Sí, existen varias fórmulas, las que más usamos nosotros son la Rankin y de Coulomb, la que recomiendan la norma la de Coulomb, que está en función de estos ángulos. El phi es el ángulo de fricción interna del suelo, es un parámetro propio del relleno que usted va a colocar detrás del estribo, ¿ya? El ángulo de fricción interna del suelo. Beta es el ángulo que forma el respaldo del muro respecto a la horizontal. Vamos a verlo en un gráfico aquí, no sé si lo tengamos aquí, el beta. Lo tenemos más acá abajo, tal vez. Aquí está. Este es el beta. Generalmente, esto en un puente, obviamente esto va a estar, para que el carro pueda acceder, obviamente, ¿no? El relleno debe estar prácticamente horizontal, por lo tanto beta es igual a 0, prácticamente, ¿no? Este ángulo delta prima es el ángulo de fricción entre el suelo relleno y el muro, es decir, cuando existe, aquí, ¿no? Cuando existe, no está totalmente horizontal, ¿no? Aquí, phi, y mientras que alfa es el ángulo de inclinación de relleno respecto de la horizontal. Entonces, con todos estos conceptos, ¿sí? Teniendo en cuenta las recomendaciones del SAG, pues se puede tener valor de este valor de delta prima igual a entre el ángulo de fricción interna a la mitad y 2/3 de pi. Por ejemplo, si vale 32 grados, lo multiplica por 2/3, más o menos andan 22,4 grados este año. El empuje lateral activo, en función ya de que si usted reemplaza K sub A en ese valor de P, acá, en el valor de aquí, de P,
se convierte en P sub A, es igual a K sub A gamma S por Z, ¿no? Eso es lo que está haciendo acá. Pero ya está poniendo el valor del empuje total. No sé si acá tengamos la fórmula al gráfico. Bueno, el empuje total de tierras, ¿sí? Es ya el área, ¿no? Por eso que es un medio es un medio de K sub A por gamma S por H al cuadrado, ¿no? Ok. Es el área del triángulo que produce el empuje lateral, ¿no? Un medio de K sub A por gamma S por H al cuadrado. ¿Ya? Métodos aproximados permiten conocer la distribución de presiones sobre el muro, lo que condujo a obtener para muros de pared horizontal y relleno también horizontal distribuciones de presiones con un empuje de altura en H tercio, ¿no? O sea, la aplicación de este empuje, si queremos calcular el momento, va a ser la línea de acción de este empuje está a H tercio, ¿sí? De la altura. ¿Ya? Perdón, a un tercio de H, ¿no? Que H es la altura. El empuje pasivo está del otro extremo, ¿ya? La teoría de Coulomb considera valores mayores a los reales para el caso de la presión pasiva, especialmente cuando el ángulo de fricción entre el suelo y el muro es mayor a 1,5 veces el ángulo de fricción del muro. Entonces aquí tenemos esta fórmula parecida al caso A, los mismos coeficientes que intervienen, ¿no? Y el valor también va a ser un medio de Kp por gamma S por H, ¿no? Siendo H, este puede ser un H', la altura del relleno en la zona pasiva, ¿no? Sobrecarga viva. Bueno, acá, sobrecarga uniforme, el empuje básico del suelo se debe sumar a un empuje horizontal constante en caso de existir una sobrecarga uniforme. Este empuje constante se determina por esta expresión. Bien. Pero obviamente en las condiciones de un puente no hay, porque obviamente tiene que estar libre para que pase el vehículo. Lo que sí existe es esta sobrecarga viva. ¿Ya? Esta carga es transitoria y permite representar la carga vehicular actuando sobre la superficie del relleno. Es decir, obviamente, usted al acceder al puente primero pasa por el relleno, ¿no? Entonces, esa presión de los vehículos tiene una pequeña componente que se produce una carga horizontal por esa sobrecarga viva. La norma ASTE de 2014 especifica la carga sobreviva LS en términos de altura equivalente del suelo, ¿no? Aquí está, ¿no? Generalmente se toma 600, una altura equivalente de 600 milímetros o 60 centímetros arriba de la superficie de la rodadura, ¿no? ¿Ya? La presión uniforme por cada viga tiene en toda la altura del estribo está dada por la expresión. Se lo representa eso como delta P es igual a K por gamma S por HE equivalente, que es este HE equivalente son los 60 centímetros que nos da la AS. ¿Ya? Delta P es el empuje lateral constante debido a la sobrecarga viva, gamma S densidad total del suelo, K coeficiente de empuje lateral del suelo, y HQ altura del suelo equivalente para carga vehicular. Entonces, generalmente esta HQ vale 0,60. ¿No? Entonces usted reemplaza aquí K sub A por gamma S y 0,60. Con ese valor usted lo pone a toda la altura del estribo, ¿no? Ya vamos a ver en un ejercicio que ya se aplica, ¿no? Aquí está, fíjense, aquí están los valores. Este HQ, entonces, y este es delta P, ¿no? Calculado con una altura de 0,60. No es muy alta, sí, pero multiplicado ya por H y aplicado a la mitad del H, ya sí se considera un valor más o menos importante. Reducción de la sobrecarga. Dice, si la carga vehicular se transmite a través de una losa estructural, que a su vez es soportada por medios diferentes al suelo,
se permite una reducción a la sobrecarga. Esto aplica al caso de losas de acceso que están apoyadas en uno de sus bordes por la carga posterior de un estribo y por lo tanto transmiten las cargas directamente a él. Este puede tomar en cuenta esa reducción, ¿no? Bien, la carga vehicular, esto ya lo vimos en las cargas, ¿sí? Todo esto. Pues, esta fuerza de frenado y aceleración es lo que yo le, que está a 1.80, ¿no? 1.81 decía Last, pero se lo puede reducir a 1 metro, ¿no? 1.80 m, ¿no? De la capa de rodadura, usted puede aplicar esta fuerza, ¿no? Que esta sí va a intervenir en el estado de resistencia 1, ¿no? Y está en función del 25% de los pesos por eje del camión de diseño, el 25% de los pesos por eje del tándem de diseño, el 5% del peso del camión de diseño más la carga de carril, y el 5% de la carga del tándem más la carga de carril, ¿no? Entonces, el 25% de la carga de camión, 25% del eje del tándem de diseño, y el 5% de la carga del camión de diseño más la carga de carril, o el 5% de la carga de tándem más la carga de carril. Cualquiera de esas 4 condiciones usted puede hacer. Y los efectos sísmicos están dados por la fórmula de Mononovio-Cabe, ¿ya? Que está basado en la misma fórmula están basados en las mismas fórmulas de la presión lateral de Coulomb, sino que aquí tenemos que intervenir bien con las fuerzas horizontales provenientes de la aceleración del suelo, donde K sub H y K sub B son las llamadas aceleraciones sísmicas horizontales y verticales utilizadas en el impulso activo. Aquí está la ilustración 27, fuerzas actuando sobre la cuña activa en análisis de Mononovio-Cabe. Pueden ver aquí está el, si el W es el peso, ¿sí? Entonces K sub H es la componente horizontal, ¿sí? La componente horizontal, y K sub B la componente vertical de la aceleración, producto del sismo, ¿ya? Entonces K sub H es el componente horizontal del sismo, la aceleración debido a la gravedad. Componente vertical de la aceleración del sismo y la aceleración debido a la gravedad, ¿ya? Y el empuje activo dinámico o fuerza activa por longitud del muro se termina con esta expresión. Medio de gamma por h al cubo, 1 menos K sub B por K sub A. Siendo KAE, bueno, K sub B es la aceleración, ¿no? La componente vertical de la aceleración, ¿ya? Y K sub AE es el coeficiente del suelo debido a la acción del sismo, ¿no? Es una fórmula parecida a la del Coulomb. Aquí está coeficiente del empuje activo dinámico, coeficiente sísmico vertical. Y aquí está la gran fórmula KAE, que no es otra cosa que la misma fórmula de Coulomb, sino que ya aparecen estas nuevas expresiones, ¿no? Principalmente este ángulo Z, debe estar por aquí, que este ángulo θ, que es el arco tangente de K sub H 1 menos K sub B. ¿Ya? Es deseable reducir la compresión de la presión para el cálculo de K empleándolo en forma gráfica deseable estructuralizar. Para condición sin sismo, K sub H es igual a K sub B, es igual a θ, es igual a 0. Entonces queda, si tú no consideras el sismo, te queda la misma ecuación de Coulomb, ¿no? Por lo tanto, en la ecuación de Mononovio-Cabe está incluida la acción de la carga del empuje lateral de tierra, ¿no? Entonces, eso significa que cuando encontremos nosotros la fuerza total debido al sismo, en realidad es igual al empuje activo más un delta de sismo, ¿no? Que lo vamos a denominar delta AE, ¿ya? Bien. Eso también lo vamos a ver ya de forma detenida cuando nosotros arranquemos con el análisis, ¿no? Aquí tenemos el empuje activo, ¿sí? Está a una altura h tercio,
Y el delta AE, aquí lo han puesto a 0,6 DH, pero en realidad va a depender de cuánto es la carga sísmica, ¿no? ¿Ya? Este valor, 0,6 DH, se tiene que demostrar durante el análisis, ¿no? Y entonces el delta EQ, que está acá, o delta E, es igual a la fuerza total EQ menos el empuje activo, obviamente, ¿no? El empuje activo tiene que trabajar, ¿no? De forma independiente. Bien, entonces, todas estas consideraciones, ¿ya? Todas estas consideraciones las vamos a tomar de la próxima clase, cuando ya veamos predimensionamiento y chequeo primero la estabilidad y volcamiento de un estribo, y luego con todas las cargas ya hacemos el estado de resistencia 1. Bien, estos son los requisitos generales con las fórmulas del ASTO y del RFE, ¿sí? 2014 o 2017. Las combinaciones de carga ya lo vamos a ver en la próxima clase, ya se nos hizo un poquito tarde. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Bien, ya lo vimos esto ya en las condiciones sísmicas. Yo creo que ahí ya terminamos. Esto de aquí lo podemos ver ya en la próxima clase, cuando ya tenemos avanzado el tema. Bien, ok. Bien, la parte sísmica, todo lo que es las combinaciones, ya lo veremos ya en la aplicación. La próxima clase, que es el día miércoles, comenzaremos ya con un ejercicio de aplicación. Todos estos conceptos, ya unos cálculos que vamos a hacer. Ok, bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna acotación? Bien, entonces...